Buenos días, vamos a hablarles sobre el realce del efecto Kerr magneto-óptico por plasmones de superficie en una estructura de tricapa. Este tema lo escogimos por la multiplicidad de aplicaciones que tiene, más que todo en la detección de impurezas magnéticas, en óptica, en microscopía óptico-magnético y en espintrónica. Entonces, primero definamos qué es el efecto Kerr. El efecto Kerr es un fenómeno dado por la reflexión de la luz al interactuar en un plano magnético, el cual se divide en tres tipos de orientación. Polar, cuando la magnetización es perpendicular a la superficie. Longitudinal, la magnetización paralela a la superficie cuando la luz incide en la superficie magnética. La luz se refleja y se vuelve un fenómeno eléctrico, dando origen a los plasmones. Por último, la orientación de interés, que es la transversal, en la cual entra la luz en un ángulo que ayuda a determinar la reflectividad del haz, generando también asimismo plasmones. Los plasmones son cuando la luz incide sobre la superficie metálica. En condiciones ideales, emite las ondas que tienen cierta densidad, conocidas como plasmones. Es decir, no es nada más y nada menos que una selección colectiva de electrones conductores. Ahora bien, ¿qué son los polarones? Cuando un electrón se mueve lentamente por el interior de un cristal, puede producir una deformación en la red cristalina que lo rodea al interactuar con átomos próximos. Esta deformación se liga al electrón que ha creado y se desplaza junto a él a través de la red, dando lugar a un polarón. Dentro de la investigación, empezamos primero definiendo el objeto de estudio, que es una tricapa compuesta por un material ferromagnético y dos materiales, uno con índice de refracción alto y uno bajo. En el diagrama vectorial de polarización podemos ver cómo la magnetización es perpendicular al plano XZ. Ahora, ¿por qué hay realce en la tricapa? La en la tricapa se presenta dados los siguientes fenómenos que vamos a explicar. Entonces, primero voy a decir como cuáles eran los objetivos de la investigación. Dentro de los objetivos de la investigación se tenían como variar dos parámetros y ver con estos dos parámetros cómo se obtenía como una reflectancia total de la luz, es decir, que se absorbiera completamente y no se reflejara nada. Entonces los parámetros que se variaron fue el ángulo de incidencia y el grosor que tiene el segundo dieléctrico, que corresponde al dióxido de silicio. Entonces acá podemos ver en la parte derecha unas gráficas que nos muestran para dos diferentes grosores cómo se comporta la reflectancia de la luz. Y se puede ver que se hizo un estudio tanto para la magnetización positiva, que se encuentra señalada con la flecha rosada, y la magnetización negativa, opuesta a la positiva, obviamente, que se encuentra señalada con la línea azul. Entonces se hizo como este análisis tanto para magnetización positiva, negativa, como para el caso donde no había magnetización, y se vio cómo variaba el índice de refractancia a medida que se hacía un barrido angular entre 0 y 90 grados. Y se tiene además que, dado que estos cargas en la superficie para el ángulo por medio del cual se llega casi a reflectancia cero, lo que pasa es que las cargas absorben la energía de la luz incidente entrando en resonancia, y por eso es que se presenta los mínimos de reflectancia y la luz queda absorbida. Entonces, teniendo en cuenta lo que Paula nos ha compartido en cuanto a que vamos a tener un ángulo incidente teta que va de 0 a 90 grados, tal que en este punto donde los plasmones entran en resonancia y la reflectancia es mínima, y tenemos un mínimo de reflectancia en rojo para la magnetización más M y un mínimo de reflectancia en azul para la magnetización menos M de sentido opuesto, tal que la distancia entre ambos mínimos de reflectancia es discreto valor presentado acá. Nos preguntamos, bueno, y si variamos el segundo parámetro, que es el grosor de la capa de dióxido de silicio crucial en esta estructura, ¿acaso cambiará esta diferencia entre la reflectancia para ambas magnetizaciones de más M y menos M? Sucede que sí. Al retomar estas gráficas presentadas anteriormente y observar, por ejemplo, alguno de los grosores, obtenemos que en esta gráfica, donde para diferentes valores de grosor de la
capa de dióxido de silicio, se tiene un punto negro que nos da el valor de la diferencia de reflectancia entre ambas magnetizaciones. Obtenemos y analizamos de los datos que para grosores de esta capa de dióxido de silicio, desde valores de 620 a 640 nanómetros y desde 650 nanómetros hasta alrededor de 680 nanómetros, el valor de la diferencia entre las reflectancias para ambas magnetizaciones es apreciable. Más sin embargo, cuando el grosor de esta capa es de alrededor de 645 nanómetros, dicha diferencia en la reflectancia para siendo el porcentaje de luz reflejada, esta reflectancia, va a cambiar muy poco entre ambas magnetizaciones. Esto se debe a que para este valor de grosor, la frecuencia para cual los electrones en esta interfase entran en resonancia no es alcanzada por la luz incidente. Esta es una situación y escenario muy viable para posibles aplicaciones. Entonces ya vamos viendo hacia dónde se va la mejora, y es que hay un índice de refracción efectivo que se logra. Entonces lo que se quiere o lo que se busca, y como sabemos, es que cuando la luz pasa por una interfaz de un índice de diferentes índices de refracción, tiende como a quedarse en la parte que tiene mayor índice de refracción. Entonces acá lo que se hizo fue buscar que la diferencia entre índices fuera más marcada para tener este efecto también más marcado, y de esta manera tener un mayor atrapamiento de la luz, haciendo que el sistema se convirtiera en un tipo de guía de luz. Entonces vemos que para la magnetización positiva, en la gráfica de la izquierda, la gráfica A, que va por debajo, esta es la que presenta menor índice de refracción efectivo, presentando un valor de 1.429 en comparación al que se tiene para capas de dióxido de silicio, que es de 1.44. Entonces, por esta diferencia, se obtiene que puedo tener un mayor atrapamiento de la luz. Tras la investigación y los experimentos, llegamos a las conclusiones que demuestran un mejoramiento del efecto Timok, pero también cabe resaltar el método experimental usado, el cual fue la reflectancia total atenuada, un método de muestreo que introduce luz en una muestra para adquirir información estructural y de composición. El primer factor que demuestra el mejoramiento fueron los 34 decibeles de cambio de reflectancia. El siguiente factor que demuestra el mejoramiento fue la excitación más eficiente de plasmones de metal ferromagnético. Como se mencionó anteriormente, la onda que entra en la interfaz de ambos dieléctricos potencializa la onda evanescente, lo cual produce una excitación más eficiente en los plasmones del metal. Finalmente, la gran diferencia hallada entre los índices efectivos en las diferentes magnetizaciones demostraron un mejoramiento del efecto Timok. Finalmente, durante la investigación, se logró construir un modelo experimental más eficiente que los tradicionales como las nanopartículas o los nanodiscos. Un modelo de 3 tricapas que permitió un alto cambio de reflectancia y una conversión de polarización casi perfecta. Muchas gracias. Esta fue la presentación del mejoramiento del efecto Timok.